Estamos en línea hoy con José Montoya, gerente de ventas para toda nuestra Hispanoamérica de AE Solar. Y bueno, vamos a hablar de energía, o el gran petróleo del, de este próximo, de este continuación del siglo, este siglo XXI. Y bueno, si lo contextualizamos, por ejemplo, a la gran campaña um, em, política que estaba en este momento en Estados Unidos, la energía es el tema de conversación número uno entre Trump y quien vaya a ser ahora el candidato como Kamala Harris. Todo eso depende de los demócratas. Pero Sí. volviendo al punto, bienvenido José. Y lo que queremos hacer con estos podcasts de Hablan los expertos es poder conocer cómo nosotros en Hispanoamérica nos podemos conectar a aprovechar. Cuando uno ve un mapa solar de la región, dice, oye, aquí tenemos todas las condiciones. ¿Cómo lo aprovechamos? Y cómo podemos convertir, sobre todo, José, más allá de ese cuento de pongo un panel solar en mi casa para ahorrar energía, que no todos los países están preparados para eso, sobre todo para las empresas eléctricas, sino cómo lo uso en mi tierra, en el campo, en la agricultura, en la ganadería, en la industria, ¿no? Bienvenido, José. Alberto, muchas gracias en verdad por este espacio. Es un gusto para mí compartir contigo sobre este tema que, como dices, es tan actual, tan vigente y tan importante para nuestros países de habla hispana. Y bueno, efectivamente, si hablamos de tema de energía, como dices, una de ellas es la energía solar. Esta ya está teniendo mucho impacto en nuestra zona y efectivamente son muchas las variables, muchos los factores que pueden incidir como para aprovecharla mejor y que pues por ende una inversión financiera, un aprovechamiento como tal dentro del lugar donde vivimos, donde habitamos, sea mucho más ventajoso, tener la mayor cantidad de energía y pues que obviamente con esto veamos el beneficio. Entonces, por supuesto, vamos a hablar de muchos de esos detalles y seguro vamos a aprender mucho en este espacio. Claro, veamos tres segmentos hablando de mercado, ¿no? Tenemos Ujú, el segmento hogar, cómo yo puedo tener una solución para mi hogar, un gran segmento empresarial que va desde de los emprendedores o de las pequeñas hasta las grandes empresas, y un tercer segmento que sería sector público, pero visto desde la participación público y empresarial para grandes campos solares, o sea, de proveer energía como un servicio, así sea una asociación mixta, pero siempre ujú. digamos que viéndolo como proveedor de energía. Esos serían los tres grandes sectores donde hoy hay um, oferta y demanda de soluciones. Y AE Solar llega con un portafolio que se acerca a esos tres sectores, ¿no? ¿Cómo puedo yo en mi región? Porque esto tampoco es plug and play. Esto no es que abro una caja y aquí está la Sí, solución. no. Yo tengo que realmente hacer, dependiendo de la escala, un proyecto. O sea, poder medir cuánto consumo, cuánta independencia quiero, cómo voy a poder acumular energía. Comienza tú explicándonos un poco qué tienen ustedes para eso y cómo nos pueden ayudar, ¿no? Perfecto, Alberto. Como dices, son varias las variables que participan en los proyectos. Normalmente algunas personas, lo digo generalizando, se piensa que basta con los módulos fotovoltaicos o los llamados paneles solares, ¿sí? Pero aquí hay otros componentes como son cableados, inversores, en algunos casos baterías o controladores, estructuras y demás componentes que son necesarios para la instalación. Desde AE Solar nos enfocamos desde hace 20 años en la fabricación y en el diseño de módulos fotovoltaicos de paneles solares, específicamente, como lo dices, para esas aplicaciones de las que vamos a hablar y que por supuesto sea el diseño más adecuado para esa aplicación. Entonces, tomando en cuenta esos tres segmentos que mencionas, AE Solar en estos 20 años de existencia se ha fijado mucho en qué es lo que necesita el cliente final. Entonces, lo que hoy en día vemos que las marcas, también fabricantes de módulos fotovoltaicos, están haciendo es ver más al módulo fotovoltaico más grande, al de más potencia, al más eficiente, pero en muchos casos se deja de lado es cómo, digamos, que la mejor aplicación del módulo a veces no es la más grande, sino la que esté mejor adaptada para la aplicación. Porque ahora que es,
listaste estos tres segmentos de mercado, llamémoslo así, en los casos de vivienda, por ejemplo, vivienda en una zona alejada, en una zona a nivel de campo o incluso vivienda pequeña dentro de las zonas urbanas, muchas veces los techos, que es donde normalmente ubicamos estos módulos fotovoltaicos, no son techos tan grandes. Entonces, ahí es donde viene la pregunta. ¿Por qué utilizar un módulo de gran tamaño cuando mi techo es pequeño o incluso el lugar donde está ubicada mi casa es alejada o está en medio de la montaña, de los bosques, de caminos muy pequeños y estrechos? ¿Por dónde voy a hacer la logística de estos módulos grandes? Entonces, AE Solar aprovecha sus versatilidades, sus procesos de manufactura flexibles y automatizados para continuar la fabricación de módulos pequeños, ¿sí? De paneles solares pequeños, donde en algunos casos 400 vatios, por decir así, es como la opción más adecuada, porque es un módulo más liviano, un módulo que se puede adaptar más fácil a techos pequeños y que por ende el transporte de ese módulo es mucho más fácil. Entonces es ahí donde entramos a continuar en un mercado que todavía maneja módulos de pequeño batiaje y como te lo decía, distinto a esa tendencia generalizada de crear y de fabricar módulos de gran tamaño. Entonces, es ahí donde también entramos a hacer una diferenciación en el mercado. Si continuamos hablando como de esas aplicaciones que dices de un poco más comerciales, un poco más empresariales, desde AE Solar hemos visto que los módulos de mediano formato, que también los fabricamos, son los más adecuados porque aquí ya estamos hablando de techos un poco más grandes. Hablamos de bodegas, de hangares, de almacenes, de galpones, no sé si de pronto el término es común, pero granjas donde criamos animales o incluso cultivos y disponemos de áreas mucho más grandes. Ahí es donde le decimos al cliente, bueno, claro, podemos aumentar el tamaño del módulo, podemos cambiar ciertas características, incluso a nivel arquitectónico, para que se complementen con la estética de la estructura. Aquí es donde empezamos a introducir temas de cambiar el color del marco, el color del fondo del marco, normalmente negros, y pues que aportan cierta estética más, porque en algunos casos sabemos el tema de branding, de marca corporativa es necesario para las empresas, las industrias, entonces ahí también impartimos un poco de componente estético, ¿sí? Entonces, esto, cuéntame, Alberto. Claro, no, te iba a consultar, José, porque en un viaje en Alemania, casualmente casa matriz de AE Solar, Así es. en Düsseldorf, tú veías en los techos Ajá. un cambio en eso que tú hablabas de la arquitectura, porque entonces se junta el techo verde con el panel solar, ¿no? Y tú veías, bueno, en edificios más altos veías a edificios más pequeños que tenían menos pisos y menos área de techo, y veías Ujú. ese amalgamiento perfecto entre se elevaba el panel y recogían el agua de lluvia y tenías un techo verde. Entonces, por supuesto, todo colaborando en el tema de ahorro energético. Y lo acabo de ver también en un centro comercial muy grande en Cúcuta. Desde la torre del hotel veías un centro comercial grande, grande, grande. Y tú veías casi que la mitad del techo era puros paneles solares. Y estaban todos adaptados, sobre todo por todo el tema que hablabas del color, ¿no? En este caso eran grises. Todo estaba, parecía un techo parejo como si fuese a dos aguas, pero realmente era un panel solar completo. Y ahí venían las especificaciones. ¿Para qué lo estaban usando? Bueno, para calentar agua, para el sistema de iluminación exterior, interior, y por supuesto eso hace que baje el costo de ese condominio y de esa factura eléctrica, ¿no? Sí, por supuesto. O sea, así como dices, tanto a nivel comercial, llamémoslo así, o también a nivel de vivienda, hablamos de vivienda un poco más de campo, pero también vivienda urbana o edificaciones donde se da la vivienda, efectivamente esos cambios estéticos, esos cambios de tamaño, esos cambios en la configuración de la fabricación
permiten hacer ese tipo de adaptaciones. Por supuesto, lo que se busca y es también tener módulos adaptados para las distintas superficies donde va a ser aplicado, porque sabemos en unos casos son techos de vivienda, en otros son techos de edificaciones, en otros casos pueden ser fachadas de edificios. Entonces, la idea que también tiene AE Solar es eso, es ser más versátil al momento de la fabricación, disponer de tamaños, colores, configuraciones para adaptarlo a esos tipos de aplicaciones como mencionas. Porque claro, algunas personas viven en zonas alejadas, otras personas vivimos en zonas urbanas y pues la idea es adaptar el módulo para que casas, edificios, viviendas, se pueda aprovechar mejor la luz que llega a esa superficie y por ende obtener más energía eléctrica que al final abarata su costo, porque claro, los costos se dividen entre más kilovatios hora generados y por ende, como dices, los costos de iluminación, digamos, del desempeño como tal de estos espacios disminuyen y ahí es donde también, además de lo ambiental, los clientes finales ven el beneficio. Entonces, es ahí donde se da la importancia en la adaptación del panel, del módulo, a esa aplicación que necesita el cliente. Entonces, es muy de la mano, como lo dices, Alberto. Claro, ya han pasado, como tú decías, 20 años y esa curva de innovación ha permitido mayor prestación, mejores precios, menores costos. eh, y bueno, en el último segmento que hablábamos de producción industrial, mucha gente se preocupaba, oye, ¿será que puedo hacer una inversión y construir una gran planta solar para que este pueblo tenga o que esta ciudad tenga acceso solar? Digamos que ese es el último gran segmento, ¿no? Y ustedes también están haciendo algo allí, ¿no? Ujú. Exactamente, Alberto. Y pues por supuesto, decimos que muchas marcas compiten es por tamaño de módulo, pero no queriendo decir que no los tengamos. Entonces, claro, AE Solar se adapta también a esas necesidades del mercado que busca aplicaciones de gran escala. Como lo dices, en algunos casos son por parte de privados o en otros casos por parte de gobiernos del sector público o en otros casos de proyectos que trabajan entre los dos segmentos, entre lo público y lo privado. Y es así, módulos que ya empiezan a llegar hasta los 700, 710, 720 vatios de capacidad de potencia, módulos que en su tamaño son muy grandes, pero muy acordes a que ya la instalación se haga a nivel de piso, porque entonces aquí las condiciones cambian. Cuando estamos hablando de techos, hay que pensar en estructuras, escaleras, una o dos personas para manipular estos módulos, pero cuando ya hablamos de módulos tan pesados y tan grandes, lo más seguro es que sea entonces a nivel de piso. Y es ahí donde también entra a jugar no solo el tamaño de los módulos, sino también las tecnologías. Sí, antes hablábamos de tecnologías tipo PERC, que tal vez eran más de módulos un poco más pequeños. Hoy en día tecnologías TOPCon o por ejemplo heterojunction, que también manejamos en AE Solar, son muy propias también para estas aplicaciones de gran escala. Y también otro factor que entra a jugar dentro del diseño y la implementación es cuando los módulos son monofaciales, cuando generan energía solo en una cara, muy propios para el caso de techos que mencionábamos, y ahora que hablamos de aplicaciones a nivel de suelo de gran formato, es donde entran los módulos bifaciales, que también generan, además de la cara frontal, en la cara de atrás, preparando ciertas variables, ciertas características como el tipo de suelo, la separación del módulo en cuanto al piso y la separación entre hileras de los módulos para que en la parte de atrás precisamente entre más luz y por ende obtengamos más energía. Entonces, como vemos, es una agrupación de variables a tener en cuenta. Esto se ha dinamizado mucho. Esto es otro mundo, otro universo, pero es eso, es la intención de que haya varias opciones que se adapten a los distintos aspectos de mercado. Y es ahí donde entran esas tecnologías que hemos hablado hasta ahora, que las llamamos más a nivel comercial, tecnologías más comerciales, porque otros fabricantes también las tienen, no vamos a ocultar esto, pero como un factor adicional, y es que AE Solar, además de esas tecnologías comerciales, también ha creado sus propias tecnologías, precisamente adaptándolas a distintos nichos de mercado, distintas otras aplicaciones. Entonces, es ahí donde también pues quería hablarte un poquito como de esas otras aplicaciones, Alberto.
Claro, y en función de eso, ahora viene la gran pregunta. Meses atrás estuvimos en un evento en Venezuela y otro en Colombia sobre Smart Cities y venía este tema de, bueno, cómo, a qué proveedoras nos acercamos, quién nos puede dar una solución para que alguna ciudad, para que alguna parte de alguna urbanización o algún conjunto residencial pueda comenzar a transformarse, a aprovechar esa incidencia solar que digamos que en esta parte norte de Sudamérica y también Centroamérica tenemos una buena incidencia solar y aprovechar, así como el Caribe completo tiene una gran oportunidad de aprovechar este tipo de tecnología. Bueno, ¿cuáles son los pasos a dar? Porque como hablabas desde el principio, tengo que identificar estas tecnologías, como tú dices, y también quién nos ayuda a construir el proyecto. Por eso te hablaba de los eventos, ¿no? Ujú. Perfecto, Alberto. Y esto que mencionas es demasiado importante porque, preciso como hablábamos, muy buena parte de la población se está concentrando en zonas urbanas. Entonces, teniendo en cuenta esa concentración de vivienda y de que convivimos con ciertos elementos urbanísticos, arquitectónicos, los módulos fotovoltaicos se han tenido que adaptar. Entonces, AE Solar tiempo atrás vio precisamente que esa aplicación urbanística donde en muchos casos se dan chimeneas, se dan postes de luz, grúas, otras edificaciones, porque sabemos hay edificaciones más pequeñas que otras, y se podían dar ciertas sombras puntuales, sombras parciales sobre los módulos fotovoltaicos, pero hay que saber algo y seguro para nuestra audiencia es muy bueno saberlo. Los módulos fotovoltaicos son muy sensibles a las sombras parciales, es decir, de toda el área del módulo fotovoltaico, aunque sea una pequeña sombra, incide en una parte del módulo, muy buena parte del módulo deja de generar electricidad. Entonces, como decimos, en zonas urbanas donde se dan todo este tipo de obstáculos o, por ejemplo, hojas que caen sobre el módulo y crean sombras, o en zonas tal vez no de nuestras latitudes, pero donde cae nieve, por ejemplo, o incluso en zonas de playa, que esta sí es muy común entre nosotros, donde hay aves que dejan muchas deposiciones sobre los módulos, entonces se dan esas sombras y AE Solar creó un módulo muy adecuado para ese tipo de sombreamientos, un módulo que está más subdividido entre sí, es decir, cada celda fotovoltaica que está dentro del módulo está de una forma subdividida, individualizada, entonces permite que cuando hay una sombra que oculta una de esas células o alguna de esas células, la otra parte del módulo siga generando electricidad. Entonces, como decías, Smart Cities o ciudades inteligentes. Ese es nuestro módulo para este tipo de aplicaciones. Es un módulo smart, un módulo inteligente que sabe adaptarse a ese tipo de situaciones. Entonces, es ahí donde AE Solar empieza a aportar soluciones innovadoras propias de nuestra marca a esas necesidades puntuales, donde en esos obstáculos pudiera disminuirse abruptamente la generación de electricidad. Nosotros damos la solución para que esa casa o ese lugar siga obteniendo energía eléctrica debido a que puede sortear mejor el tema de las sombras. Entonces, ahí cuando mencionas aplicaciones a nivel de ciudades, de ciudades inteligentes, tenemos nuestro módulo inteligente para ese tipo de aplicaciones. Claro, igual te iba a preguntar por un tema que es el voltaje, ¿no? América Latina cambia. En algunos Sí. tienen 50, 60 ciclos, en otros tienen 110 o 240. Y Ujú, al aprovechamiento de crear un buen proyecto para saber cuál es el equipo que yo necesito para poder decir, mira, yo quiero tener baterías para tener independencia, 6 horas, 8 horas bueno, de todo. Ah, ok. Bueno, eso ujú. implica todo, mis TVs, mis aires acondicionados, mi Así es. nevera, mi lavadora, mi secadora, la iluminación. Porque muchos no quieren invertir, que es lo más costoso a veces, en tener una gran capacidad de batería para muchos. Y a veces tú dices, oye, yo realmente lo que estoy es ahorrando. Entonces, si lo que necesito es tener un sistema de respaldo, de backup, o Ujú, simplemente consumirlo con batería para no pagar un servicio eléctrico más costoso. Bueno, para mantener mis equipos durante la noche y tener, por ejemplo, mi cocina 100% activa y todos mis aires acondicionados y la iluminación ya básicamente es casi cero porque el LED es muy económico. Bueno, tú dices, ujú. oye, instalo un equipo que me pueda dar mientras tenga sol
la capacidad completa y entre cualquier cosa voy a la red pública, pero eh, ya no es esa cosa tan costosa a nivel de baterías, ¿no? Sí, así es, Alberto. Hoy en día las distintas tecnologías, los distintos equipos han bajado mucho de precio, como bien lo mencionabas. Y claro, en cada caso hay que analizar cuál es la necesidad. Y así como hablábamos de cuál es el módulo adecuado para cada aplicación, también hay que ver cuál es el sistema y la instalación general para cada aplicación. Sabemos que en nuestras latitudes, en toda Latinoamérica, vemos muchos casos de lugares alejados de las urbes, de las grandes ciudades, que muchas veces están desconectados del sistema eléctrico de cada país y es ahí donde se da la necesidad de implementar sistemas de almacenamiento. Entonces, claro, hay que pensar en un extra de generación de electricidad que en el día suministre la electricidad del día, pero también guarde la electricidad que necesitamos en la noche. Entonces, muchas veces se necesita un poco de más área, ya a veces los techos ya no son suficientes, entonces hay que pensar en estructuras adicionales y como bien decías, el tema de baterías. Y es ahí donde es muy importante ver los buenos aliados que podamos tener a nivel de distribución o de instalación, marcas que entreguen muy buena confiabilidad, porque estamos hablando de proyectos de largo plazo. Entonces es ahí donde AE Solar, siendo una marca de alta calidad, Tier 1 desde hace 14 trimestres consecutivos, le aconsejamos a las personas de lo importante que es. De pronto, si el proyecto puede ser de unos centavos adicionales, pero esa entrega de energía o ese almacenamiento de energía es importante y suficiente, ahí es donde vale la pena. Por supuesto, las distintas marcas estamos compitiendo por precios. AE Solar no se queda atrás, aún siendo una empresa de origen alemán y que está entregando tanta innovación y servicio al cliente, no nos saca de la competitividad en precio dentro del mercado. Pero ¿qué pasa? Y es que existen, aún como en el tema de baterías, muchas marcas que bajan mucho la calidad para competir en precio. Entonces es muy importante que en baterías, en inversores, en controladores, se escoja la mejor opción en ese aspecto para que, sobre todo en esas aplicaciones desconectadas del sistema, donde son necesarias las baterías, se obtenga mucha más confianza, mucha más tranquilidad de que el sistema no va a fallar, especialmente en esas horas nocturnas donde más lo necesitamos. Entonces, es así, Alberto, baterías y los demás sistemas, muy importantes de que se seleccionen las mejores opciones del mercado para tener esa tranquilidad. Ahora, pensando en compañías similares que eh, han evolucionado a otros modelos de negocio, ¿hasta dónde ha Solar ha visto en Hispanoamérica la oportunidad de saltar a otros modelos de negocio dentro del servicio de energía? Y me refiero al famoso servicio SaaS que traemos del mundo de la tecnología, de la tecnología de la información. Y es, bueno, yo no quiero hacer el proyecto, no existe una caja plug and play, pero ustedes me pueden dar el servicio, eh, voy, te instalo completo y pudiese en un futuro pagar una suscripción, ese tipo de modelos de negocio, porque siento que esa ha sido la gran piedra de tranca en que no se haya democratizado y haya crecido exponencialmente en nuestra región, teniendo la Ujú. capacidad de consumo y de pago, porque aparte de eso, yo creo que uno de los mejores, y lo hemos conversado con varias fintech aquí en el programa, tenemos uno de los mejores o de los más bajos índices de morosidad en el mundo. O sea, el latinoamericano paga. Entonces, Ujú. ¿sabes? Sería importante ver que están soñando en el futuro como modelo de negocio, decir, bueno, podemos tener, evolucionar ya no solamente con la fabricación y la innovación y el desarrollo, sino también con ese modelo de negocio para que todos puedan tener acceso a la energía solar, ¿no? Sí, Alberto, por supuesto. Eso es un tema importante y es parte de los desafíos que tenemos en Latinoamérica y que AE Solar también ha pensado en darle solución a ello. Otro de los modos que también hemos pensado nosotros, pero al final va muy de la mano también con cómo diseño y cómo fabrico el módulo, pero créeme que voy al punto que me consultaste y es de que mucho, sabemos muy importante es el tema financiero del proyecto y tal vez es ahí donde a veces esa cultura del no pago se puede volver muy crítica. Entonces, algo que hemos pensado es, si al cliente le favorecemos de una forma mucho más alta sus beneficios financieros,
el cliente puede pagar mucho más fácil por la inversión inicial o por un posible servicio que le podamos entregar. Y es ahí donde también hemos introducido tecnologías que van muy a nivel agroindustrial. Y lo decimos desde un punto de vista tal, y es que hoy en día se ha convertido en un dilema ético, llamémoslo así, el uso del suelo. ¿El suelo es para generar energía con módulos fotovoltaicos o el suelo es para cultivar alimentos para nuestra población o el suelo es para, por ejemplo, construir edificaciones y dar soluciones en vivienda? Entonces, muchas veces el tema fotovoltaico ha tenido que competir por el suelo con estos otros mercados. ¿Qué le decimos hoy en día a los dueños de predios o que incluso ya están en el sector agroindustrial? Y es que puede continuar ganando dinero con el cultivo y cosecha de alimentos, pero también con módulos que están adaptados para que pueda continuar con esos cultivos y también generar energía, que no quiera decir que él tenga que escoger entre uno y el otro, sino que cuando hacemos módulos especialmente diseñados para que haya más espacio entre hileras y se pueda dar cosecha de alimentos, el cliente entonces ya va a ganar por temas de cultivo de alimentos y por energía. Entonces, finalmente las finanzas pueden ser mejor y esto puede promover el acceso a este tipo de proyectos. Pero ya cuando hablamos sobre todo de posibles servicios que podamos prestar a los clientes finales, pues AESolar ha tenido un enfoque hasta ahora de solamente fabricación de módulos fotovoltaicos y es ahí donde entramos con nuestros distintos aliados que pueden entregar servicios de instalación de proyectos, pero también bajo modalidades de lo que llamamos PPA, que esto, digamos, es como una compra de energía, no del proyecto como tal, sino la compra es de la energía generada y al dueño del proyecto. Entonces, ahí es donde muchos de nuestros aliados entran como instaladores de proyectos y ellos pueden establecer alianzas, sobre todo a nivel comercial, para que empresas puedan consumir la energía que van a obtener del proyecto que está al lado de sus plantas de fabricación y que es proveído por las empresas instaladoras. Y a Solar también te comento como para concluir esta idea, viendo también lo importante que es vender energía, ha empezado a plantear especialmente en Brasil, pero ya está muy cercano de que lo tengamos en Colombia y en algunos otros países de Latinoamérica, una línea en la que AE Solar entra con sus propios proyectos, pero de la mano con nuestros aliados y nuestros clientes integradores. Entonces, a lo que vamos es que AE Solar invierte en estos proyectos para que el beneficio de la energía generada sea utilizado por empresas de fabricación, clientes a nivel comercial y ellos nos paguen por la energía generada, pero que no tengan que pagar de entrada por el proyecto. Esto obviamente les facilitaría mucho sus finanzas porque pueden acceder a energía limpia, a energía más competitiva que la de los sistemas eléctricos de cada país y además generada ahí mismo en sus plantas de producción. Entonces, es otra de las formas con las que podríamos aportarle a las economías de nuestros países por medio de flexibilidad en la opción de instalar y de generar proyectos de energía. Entonces, esa es una de esas novedades que estamos trayendo a nuestros países, Alberto, y que muy prontamente estaremos dando ese beneficio y esas opciones a los clientes finales. Claro, y se me ocurre que para quienes están en esa área, como distribuidores, e incluso con AE Solar, hagan una pequeña división para que ese desarrollo de proyectos pueda tener en cada país rápidamente un proyecto, porque al final lo que manda es el proyecto. Entonces tú con ese Ujú. proyecto te le puedes acercar a cualquier multilateral, sea el CAF, sea BID, y poder conseguir los recursos también adicionales para avanzar con el proyecto. Y si ya AE Solar va a participar, incluso digamos que es un aval y un inversionista dentro del proyecto. O sea, Exacto. ¿cómo nos conectamos con los distribuidores, con los aliados de AESolar en toda América Latina? ¿A través de qué sitio web? Pues mira, nosotros en nuestra página web www.ae-mediosolar.com es nuestra página internacional, ahí es donde tenemos
toda la documentación, toda la información que le da soporte a nuestros distintos aliados entre distribuidores e instaladores, con fichas técnicas, certificados, presentaciones, y es ahí donde pueden acceder a esa información de primera mano. Pero AE Solar, digamos, ha entrado en un tema de servicio mucho más individualizado, mucho más personalizado con todos y cada uno de nuestros distribuidores, y es porque desde nuestra sucursal en Brasil y de nuestra filial a nivel Hispanoamérica, tenemos el personal que está en contacto con nuestros distintos aliados, distribuidores e integradores. Nosotros en su idioma, en su horario, atendemos en cada una de las necesidades, y pues caso de que la información no la tengamos nosotros, sino que debamos consultársela a nuestras plantas de fabricación o Alemania, nosotros somos el puente para hacer esa atención a los clientes finales. Sabemos que el tema de respuestas inmediatas, de servicio personalizado, de atender cada una de esas necesidades, es muy importante, y es una de las diferencias que tiene AE Solar en el mercado, ese tema de servicio personalizado. También en nuestras páginas de LinkedIn tenemos una que es AE Solar Hispanoamérica, y es ahí donde en español estamos colocando información actualizada de nuestros avances tecnológicos, de nuestras certificaciones, nuestros reconocimientos, y es otro medio de comunicación que tenemos con nuestros clientes finales, y especialmente en los distintos eventos donde participamos, sean conferencias, sean ferias comerciales, o sea incluso visitando personalmente a nuestros clientes, es como hacemos ese contacto íntimo con ellos, y donde pues obviamente les damos esa confianza, esa transparencia que se necesita también en los procesos de mercado y venta que hacemos con ellos. Entonces, son todos esos distintos canales que tenemos de comunicación y de presencia en muchos de los países de Hispanoamérica, o como también de forma virtual en los distintos canales que tenemos. Excelente, José. Bueno, y ya para ir cerrando, quería, por supuesto, darte la palabra final. Yo siento que la palabra clave todo este 2024 que siempre he dicho es atreverse. Hay que ir a conectarse con todas las herramientas de apoyo que tiene AESolar para las personas en nuestra región. Ya saben, aquí abajo en la caja em, de descripción del video van a poder ver los enlaces y conectarse con todas las direcciones que ya nos compartiste, pero quería que cerraras un poco cómo ves este cierre de 2024, el 2025, y qué cosas va a tener, con qué cosas puede contar a nivel de innovación y de nuevos proyectos de AE Solar para la región en el futuro, ¿no? Perfecto, Alberto, muchas gracias nuevamente a ti por darnos este espacio de conversar. Creo que tocamos temas que son importantes para que todos los clientes finales, las personas que estén pensando en tener su propio sistema fotovoltaico, se animen, y pues que consideren aspectos importantes dentro de la selección de todos sus equipos y de quienes van a prestarle esos servicios como tal. Entonces, de lo que vemos a terminar el 2024 desde AE Solar, vemos que efectivamente el mercado va a ser muy benéfico para los clientes finales, equipos que en los últimos meses han bajado de costo, han bajado de precio, entonces esto obviamente los beneficia. También empezamos a ver distintos actores, muchos más actores dentro de la cadena. Hablo de instaladores, hablo de distribuidores, que entre todos pueden crear un mejor ambiente para que el cliente final tenga más opciones de elegir, tenga más alternativas, más portafolios de producto. Entonces, esto también va a ser un beneficio muy grande. Otro de los aspectos importantes, y es que cada vez más los gobiernos de nuestros países están buscando incentivar de forma tributaria, o de pronto abriendo los mercados a que los mismos consumidores finales tengan sus propios sistemas de generación de energía, lo que llamamos prosumidores, productores y consumidores de energía. Entonces, los gobiernos se están viendo mucho más estimulados. Y ya desde AE Solar, desde un punto de vista más interno de la empresa, por ahí estamos ya evaluando abrir otras plantas de fabricación
además de la que tenemos en China y en Turquía. Por ahí analizamos incluso la introducción al mercado estadounidense, que por supuesto pues da a entender la expansión que estamos teniendo como marca. Por ahí también se vienen otros módulos especiales que ya hemos avanzado en cuanto a la investigación en nuestras oficinas en Alemania, módulos que van muy adaptados al tema de parqueaderos, módulos que van también muy adaptados al tema arquitectónico, módulos con un poco más de detalle decorativo y por ahí también otros equipos que complementarían las instalaciones. Entonces, esto en general es como el ambiente que vemos, tanto a nivel macro como a nivel interno de la empresa. Todo, por supuesto, para darle más alternativas, más competitividad, mejor adaptación a los clientes finales y que se animen, si todavía no lo están, a que se animen a que tengan su propio sistema de generación distribuida. Así es, excelente. Muchísimas gracias a José Montoya, gerente de ventas para Hispanoamérica de AE Solar. Y bueno, ya saben, atrévanse, anímense allí. En la base de nuestra descripción del video van a poder ver todos los enlaces. Y bueno, espero que hayan no solamente podido aprender algo, sino disfrutar de toda la información y que les dé esa motivación para dar el salto hacia la energía solar, que es más limpia, que es lo que más necesitamos también, ayudar mucho a nuestra Hispanoamérica a tener menos contaminación. Y bueno, será hasta una próxima oportunidad. En este hablan los expertos en Estamos en Línea. Muchísimas gracias, José. Gracias, Alberto, con gusto.